tal? Mi nombre es Benjamín Cox López. Ahorita empezaré a dar los 7 aspectos más importantes a comparar de los datos campos, de estos temas, que sería campos, estructura y archivo, como también base de datos. Esto es de la pregunta 1 de mi examen final de programación 1. Bien, estos datos pues yo los considero los más importantes. Según a lo largo de este curso pues fui entendiendo cada uno de ellos y su funcionamiento. Veamos los primeros 7 aspectos de campos. En uno dice campo se le llama así a un dato que ocupa un lugar específico. Eso queremos decir que ocupa un lugar específico es como verlo como en una hoja de Excel, por decirlo así. Estos campos vendrían siendo las columnas, por decir así decirlo, porque a una columna yo le podría agregar un campo, ya sea de nombre, ¿verdad? Y pues ahí en ese lugar en específico yo estaría poniendo la información que deseo. Otro también dice que los campos pueden variar, unos serán numéricos y otros almacenarán texto. Por lo mismo, en un campo se puede almacenar un número de teléfono de X o Y persona, como también el nombre de a quien le pertenece ese número de teléfono, ¿verdad? Entonces esos serían los campos, que pueden variar, ¿verdad? Según si sea la necesidad de la persona quien esté solicitando, quien lo esté creando. El 3 dice cada campo tiene un nombre. Como decía, si este campo voy a meter un dato numérico, pues podría ser número de teléfono o que yo sé, un número de PIN o algo por el estilo. 4 dice la unidad mínima de información almacenada. Lo mismo, ¿verdad? Un campo pues entre toda una tabla o un archivo, una base de datos, en este campo pues es lo mínimo que yo voy a encontrar, ¿verdad? Es una información en específica. Es el conjunto de caracteres dentro de un área en específico. Un carácter es un espacio en memoria, ¿verdad? Y un campo pues es un espacio dentro de cierta información. Entonces el campo está conformado por caracteres, ¿verdad? O sea, ya sea numéricos, alfanuméricos, etc. Dice, pueden existir gran infinidad de campos. Así es, o sea, no solo de numéricos o de textos, sino que pueden haber un montón de campos a lo largo de informática, ¿verdad? Que se pueden utilizar para muchas cosas. Por último, también dejé el número 7, que para mí es un dato muy importante, que es hay un campo genérico también llamado llave. Este campo vendría a ser como que el título, ¿verdad? Si yo quisiera llamar una llave a un campo, por decirlo así, en nombre. Abajo de estos pues yo voy a colocar toda la infinidad de nombres que para este campo llave sería nombre, y las de abajo serían todo especificaría todos los nombres, ¿verdad? Pasamos a las de estructura. 1 dice, se puede organizar datos de forma más eficiente. Por algo es una estructura. Una estructura pues está hecha para tener más control, ¿verdad? Para tener más organización, ya sea en X o Y cosas, ¿verdad? O sea, no solo se puede hablar en informática, se puede hablar en administración, se puede hablar en construcción, en muchas cosas. Dice, su utilización es más eficaz al momento de ordenar datos de gran tamaños. Vuelvo a lo mismo, o sea, una estructura pues se basa más que todo en la situación, en la posición de las cosas.
O sea, si yo sé que un dato no está bien colocado en este punto, lo puedo venir y colocar en este punto. El fin de esto es estructurarlo de manera adecuada, ¿verdad? Para poder ordenar y tener así muchas cosas dentro de un área en específico, obviamente bien ordenado, y como dice, su utilización es más eficaz al momento de ordenar datos de gran tamaño. O sea, nos ayuda bastante a ordenar una gran cantidad de información. Se puede almacenar y recuperar datos de cualquier lugar de su memoria. También, o sea, como estructura podemos tener a la mano donde, o sea, podemos acceder de una manera inmediata donde tenemos almacenado tal cosa, y como también recuperarla, ¿verdad? En el lugar de su memoria. O sea, la podemos tener al principio, al final, en medio, a un lado, a la izquierda, a la derecha, como sea. También permite un gran arreglo asociativo. En este arreglo asociativo quiero hacer un poquito de énfasis. O sea, el arreglo asociativo es, puedo ponerle, bueno, yo tengo este número de teléfono, bueno, lo asocio. Si yo lo tengo hasta el final, se podría decir de mi estructura, no, esto no va aquí, esto tiene que ir al lugar de números de teléfono, y así sucesivamente, con cada cosa que tenga que ver un arreglo, ¿verdad? Un arreglo que se pueda asociar fácilmente en algún punto, en algún lugar de la memoria de la estructura. Los datos que contienen una estructura pueden ser de tipo simple o compuesto. Tipo simple me refiero a lo que son caracteres, cosas pequeñas, ¿verdad? Compuesto se podría llamar un vector, se podría llamar un arreglo, se podría llamar un archivo, o sea, muchas cosas. En ella se pueden incluir diferentes variables que se pueden usar dentro de un programa. Sí, o sea, vuelvo y saco vuelvo y entro a lo mismo. O sea, en el curso de programación 1 se vio mucho lo que fue estructuras al momento de manipular archivos en C++, ¿verdad? Entonces, una estructura es una base de datos que yo le pongo el nombre a la estructura, y dentro de ella van a haber ciertos criterios ya definidos, o sea, variables ya definidas, ¿verdad? Con un tipo de variable y con una longitud determinada. Las más usadas son simples, como caracteres o tipo entero. En archivo, es un archivo de escritura, dice, es un archivo de escritura, puede ser binario de texto. Pues aquí lo puse así para no ampliarme tanto, porque realmente un archivo es de escritura, pero pues, hay de infinidades cosas, ¿verdad? Puede ser un archivo de audio, un archivo de video, o sea, muchas cosas, ¿verdad? Pero yo aquí lo pude poner tomándolo al tema de informática, de programación 1, puede ser de binario de texto, porque a lo largo del periodo de este curso, pues nos familiarizamos mucho con eso. Se facilita la manera de organizar recursos dentro de un computador, realmente sí, porque podemos tener muchos archivos y en cada uno tener guardado cosas de diferente índole. Se pueden crear distintos tipos de archivos, como secuenciales o bien indexados. Eso sí es cierto. O sea, si tenemos 2 o 3 archivos, ya sea secuenciales, los podemos indexar, podemos jugar con ellos, ¿verdad? Podemos obtener información tanto de uno de ellos para llevarlo de una manera más ordenada, ¿verdad? Y no hacer muy pesado el archivo, no saturar de tanta información un solo archivo. Un archivo permite ser leído directamente desde su formato o por medio de un programa en un computador. Sí, o sea, depende, esto ya sería más que todo de programas, pues, o sea, no solo lo puedo leer directamente en su formato, sino que siempre necesito tener un programa para poder ejecutarlo. O sea, si voy a abrir un archivo de imagen, necesito un programa que ejecute imagen. Necesito abrir un archivo de Word, necesito un programa que ejecute esta extensión, ¿verdad?, de Word, y para todos los formatos. En términos generales son un conjunto de bytes almacenados.
Sí, realmente viéndolo de término muy general, pues un archivo más que solo son bytes, o sea, las unidades pequeñas y son grandes cantidades de bytes que al momento de abrirlo con un programa, pues lo ejecuta, lo compila y ya nos devuelve lo que queremos. Puede contener gran información dentro de uno solo. Vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Que un archivo, pues es muy extenso, ¿verdad? Puede contener una gran cantidad de información, ¿verdad? Hasta el día de hoy es algo fundamental en muchos sistemas de informática. En mi trabajo manejo muchos archivos que yo los llamo como reportería. Ahí pues bajo yo bastantes cosas que me sirven para llevar mis controles, para entregar mis resultados, para llevar y presentar documentación, ¿verdad? Que los bajo de manera de archivos. Pasamos a base de datos. Dice que base de datos es un conjunto de datos que pertenecen a un mismo contexto. Es un conjunto de datos que pertenecen a un mismo contexto. Yo creo que ya está más que bien resumido, ¿verdad? Porque puedo tener una gran infinidad de datos que en una base de datos viene como que a botar a los archivos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener datos de una empresa, ¿verdad? Que puedo tener datos de conserjería y todos los datos que tiene. Puedo tener datos de gerentes que pertenecen al mismo contexto de empresa, ¿verdad? Dice también, estos son almacenados sistemáticamente para su uso posterior. Vuelvo a lo mismo, o sea, si yo voy a ingresar a un conserje, pues en una base de datos automáticamente, si yo le determino que es conserje, se va sistemáticamente se va a guardar al lugar a donde corresponde, ¿verdad? Para que después, si yo quiero saber a quiénes tengo en conserjería, puedo acceder directamente a todo el personal de conserjería y no estarlo buscando entre conserje, recepción, gerentes, mercadeo, tiendas y muchas cosas. Ofrecen un rango muy amplio para poder almacenar datos, la verdad es que sí. Yo he tenido la oportunidad de poder trabajar con base de datos en MySQL, que realmente MySQL o MySQL, como bien se conoce, es muy pequeño, en comparación de SQL Server y entre otros gestores de motores de base de datos que realmente son muy amplios, ¿verdad? Son muy complejos y son muy completos. Es el motor principal de muchas herramientas de software en la actualidad. Esto sí, al día de hoy, las bases de datos es algo tan fundamental en un sistema, ¿verdad? Porque en empresas muy grandes los archivos vienen quedando demasiado cortitos, demasiado obsoletos para manejar tan gran información en las empresas, que es necesario una base de datos para poder utilizar casi que al 100% una herramienta de software de sus empresas. En una sola base de datos se pueden almacenar muchos tipos de archivos o registros. Bien, o sea, sí podemos almacenar todas esas cosas y más, ¿verdad? Porque se pueden crear muchas tablas, se pueden crear muchos campos, muchos registros, y pues así se pueden crear muchas tablas que contengan muchos campos por donde se pueden meter muchos registros en ellos. Son las que más se utilizan, ya que a diferencia de los archivos, estos almacenan diferentes conjuntos de información. Es lo mismo que decía, que podemos tener mucha información, ya sea de conserjería, inclusive hasta de oficinas, de contabilidad, que todo va a pertenecer al mismo contexto de empresa. Como sus datos se encuentran de forma indexada, se obtiene más orden para su búsqueda rápida de datos almacenados. Eso sí es más rápido. Bien, en una base de datos existe la respuesta inmediata, que se llama una consulta. Si yo quiero hacer una consulta de tal fecha o de tal día o de tal carácter, de tal parámetro, la puedo obtener fácil. ¿Por qué? Porque sus datos ya se encuentran dentro de la misma de una forma indexada. Muchas gracias.